Is it that or your skin? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Tu Espacio? Hoy en este programa tocaremos un tema bastante peculiar o muy especial. Sé que tal vez muchos de nosotros nos hemos hecho preguntas como ¿cuándo se creó la televisión aquí en Bolivia? ¿Con qué canales? Y sobre todo, ¿qué tan accesible era? Estas y muchas preguntas las estaremos respondiendo a continuación con un invitado especial, así que acompáñenos. Pues como sabemos, la televisión representó una gran idea cuando fue ideada, convirtiéndose así no solo en una idea revolucionaria para las telecomunicaciones conocidas hasta ese entonces, además de significar un gran desarrollo en este campo. Además de haberse convertido en una idea revolucionaria, también se vio convertida en el principal medio de comunicación masiva de información, así como principal medio de entretenimiento. Sin embargo, como nosotros sabemos, todo lo que sube tiene que bajar. Es por eso que en los últimos años nosotros vimos este protagonismo de la televisión reducido a consecuencia de la aparición de nuevos espacios de información y entretenimiento, como ser la web 2.0, acompañada, claro, de las redes sociales. Pues el día de hoy analizaremos cómo este fenómeno, este boom llamado televisión para la historia del ser humano fue partícipe dentro de nuestro propio contexto y dentro de nuestra propia historia. Además, analizaremos cómo esta nos insertó como sociedad y como país a una sociedad más globalizada, entendiendo así que nosotros podemos ser partícipes y podemos ser espectadores de otros contextos fuera de nuestro país y quizás fuera de nuestro continente. Así como vamos a analizar y vamos a entender más a profundidad cómo fue partícipe la televisión en aspectos y ámbitos como la economía, la política, etc. Sin embargo, la primera pregunta que surge a partir de toda esta investigación es ¿cómo es que la televisión surge en nuestro país? Bueno, la televisión que irrumpe en el mundo más o menos a principios del siglo XX llegó a Bolivia muy tarde, muy tarde. Llegó en 1967 cuando a México o a otros países como Perú había llegado más o menos en 1946 o un poquito antes. A Bolivia en 1967. Una de las preguntas más importantes es saber si estas se podían adquirir y sobre todo qué tan fáciles eran y cómo se podía lograr esto. Los aparatos eran muy caros, los receptores eran muy caros. Yo recuerdo que un receptor RCA grande, en este instante de unas 20 pulgadas, costaba entre $1,500 $2,000. Muy caro para la época. Pero bien, eso es lo que había. Y continuando con esta increíble historia de la televisión boliviana, nos transportamos a 1984, donde nacen los primeros canales privatizados, ya que contradicen a la ley del gobierno que establecía que solo el gobierno podía controlar estos canales, ya que el gobierno tenía en su poder 15 años un canal que solo transmitía y hacía lo que decía el gobierno, que fue por el motivo y el detonante que nacieron los canales privatizados, porque no podían expresarse libremente y no podrían decir nada en contra del gobierno. Entonces estos canales aprovecharon eso y fueron bien recibidos por la gente en la época. Los primeros canales fueron emitidos desde Santa Cruz y La Paz. En 1984 empezaron a haber 35 canales. Después, 18 de estos fueron repartidos para el área urbano y 17 para el área rural, ya que estos canales fueron muy importantes y hasta ahora siguen emitiendo sus señales y sus programas. Ya sabiendo esta información, la siguiente pregunta es: ¿cuáles fueron los canales principales a nivel nacional de esa época? Bajo la presidencia del doctor Víctor Paz de Tensoro, irrumpe la televisión privada en nuestro país. Fue Richards Televisión en Santa Cruz, pero lo hizo sin permiso, simplemente empezó a emitir y listo. Podríamos decir que ese Richards Televisión, que cambió de nombre posteriormente, es lo que hoy es la Red 1 de Bolivia.
estaba Illimani de Comunicaciones, del señor Raúl Garabolic, estaba Unitel, de propiedad del señor Cardona, y empezaron otros. El señor Suazo era de América Televisión, lo que ahora es el Canal 5 en todo el país, y de esa manera la televisión comenzó a cobrar cuerpo, la privada. Esperemos que todas sus preguntas hayan sido 100% respondidas con el invitado estrella que hemos tenido el día de hoy. Ya saben, síganos y nosotros nos encargaremos de subir mucho más contenido que sé que a ustedes les va a interesar.